Ayer por la noche jugué Five Nights at Freddy's 2 en mi PlayStation 5 y fue mi primera experiencia no solamente con el juego sino con la franquicia. Lo jugué por curiosidad porque quería saber de qué se trataba y quería ver si realmente daba miedo. Me llevé una sorpresa no muy agradable porque el juego en sí me causó malestar emocional. Al parecer ese es el objetivo del juego. Quizá algunos lo jueguen y no les suceda nada y todo esté bien, pero en mi caso no pude dejar de relacionarlo con programación MK Ultra. Después de jugar Five Nights at Freddy's 2, no dejé de pensar en todas esas teorías conspirativas como la de Polybius o otras. Y me puse a pensar en qué tanto el gobierno podría influir en los videojuegos para experimentar con nuestra mente. Me puse a investigar en internet el por qué este juego se me hacía como programación MK Ultra y encontré algunas cosas interesantes que, si bien pueden ser simples chismes o historias para entretener, no dejan de llamarme la atención. Five Nights at Freddy's 2 está ambientado en 1987 en la reapertura de la pizzería Freddy Fazbear's Pizza. La trama es críptica y es revelada a medida de que vas jugando. Hay llamadas telefónicas a tipo de tutorial y minijuegos como este estilo Atari. Wow, todo lavado cerebral. Qué buen juego para psicópatas. Es un buen juego para psicópatas. ¿Qué diablos es esto? Qué horror de juego. Con los audífonos está bien cacho. Wow, qué enfermo. ¿Verdad que los minijuegos están raros? Por eso se me hace programación MK Ultra. Bueno, en Five Nights at Freddy's 2 juegas como Jeremy Fitzgerald, un guardia de seguridad que trabaja en el turno de medianoche a 6 de la mañana en la nueva Freddy's Fazbear Pizza, un restaurante familiar con animatrónicos supuestamente mejorados, y también hay animatrónicos que son viejas y deterioradas versiones de los originales. La pizzería esta en cuestión reabre después de incidentes muy misteriosos, pero los animatrónicos son hostiles de noche debido a fallos en su programación de reconocimiento facial diseñada para detectar predadores sexuales, pero en realidad están poseídos por espíritus de niños asesinados. Tu objetivo es sobrevivir 5 noches más una sexta opcional mientras los animatrónicos intentan atacarte. A través de grabaciones, un empleado anónimo te guía explicándote las mecánicas y dándote pistas sobre el trasfondo del juego. Los minijuegos que aparecen aleatoriamente al morir revelan el trasfondo. Aquí el villano central se llama Afton, un asesino que experimenta con almas para lograr inmortalidad, usando una cosa que se llama Remnant, una sustancia sobrenatural. ¿Y por qué cerró la pizzería? Pues te cuento que Fazbear Family Dinner fue inaugurado algún tiempo antes de 1983 por Henry Emily y su socio comercial William Afton. Henry también fue quien creó los animatrónicos y las mascotas del restaurante, Fredbear y Spring Bonnie, ambos con un mecanismo accionado por resortes que les permitía cambiar entre un traje usable por los empleados y animatrónicos funcionales independientes. Esto para evitar romper cualquier inmersión con los clientes. Fredbear aparentemente tuvo una buena recepción, ya que fue un lugar de cumpleaños muy popular entre todos los niños y los personajes animatrónicos eran lo suficientemente populares como para tener su propia línea de productos e incluso su propio programa de televisión llamado Fredbear and Friends.
Un día, un niño pequeño que sentía un profundo miedo hacia los animatrónicos celebró ahí su cumpleaños. Su hermano mayor y sus amigos, conscientes de ese miedo, intentaron maliciosamente aterrorizarlo lo máximo posible usando al animatrónico Fredbear, metiéndole la cabeza en su boca. Mientras los adolescentes se reían de los gritos y llantos del niño, se escuchó un crujido enfermizo cuando el animatrónico mordió al niño, lo que hizo que dejaran de reír y se quedaran mirando en estado de shock al niño inconsciente. Este incidente fue conocido como la mordida del 83. Y en el juego está fuertemente implícito que debido a este incidente el restaurante perdió popularidad hasta el punto de verse obligado a cerrar. Five Nights at Freddy's 2 es un juego de survival horror point and click. El objetivo es sobrevivir cada noche, aproximadamente 6 a 8 minutos en tiempo real, evitando que los animatrónicos te ataquen. Estás en una oficina sin puertas con 3 entradas, un pasillo frontal y 2 conductos de ventilación, izquierdo y derecho. Usas un monitor de cámaras, una linterna y una máscara para defenderte. En el monitor accedes a un sistema de cámaras para vigilar a los animatrónicos en diferentes áreas de la pizzería, en el salón principal, los pasillos, conductos, en el prize corner, etc. Cada animatrónico tiene patrones de movimiento únicos. Levantar el monitor te deja vulnerable a ataques directos. Ahí está. Lo logramos. Sobrevivimos la primera noche. Tienes también una linterna con la cual ilumina los pasillos y conductos para detectar animatrónicos. Algunos animatrónicos se repelen con la luz, pero la batería de la linterna es limitada y se recarga lentamente. Tienes también para defenderte una máscara del oso Freddy. Te pones una cabeza de Freddy Fazbear para engañar a la mayoría de los animatrónicos y evitar que te ataquen. Hay una caja musical también que tienes que darle cuerda constantemente y mantenerla activa para evitar que The Puppet escape. Si un animatrónico te atrapa por no usar la máscara a tiempo, por dejar que el Puppet escape, etc., desencadena un jump scare terminando la partida. La máscara de Freddy Fazbear es una cabeza hueca de animatrónico que te pones para engañar a la mayoría de los animatrónicos, haciéndoles creer que eres uno de ellos. Esa es tu principal defensa, ya que no hay puertas en la oficina. Debo admitir que este juego es una experiencia muy diferente a todo lo que he jugado, pero eso no lo hace algo bueno para mí. Y sumergido ahora en la historia, pues menos me llama la atención. No lo sé, simplemente creo que no es para mí. Me hace sentir enfermo. ¿A ustedes les ha pasado algo similar con este juego? ¿Han jugado los otros juegos de Five Nights at Freddy's? Quizás haya mucha gente en nuestra audiencia que le guste esta franquicia, pero a mí en lo particular se me hizo como una programación MK Ultra de lavado cerebral. Me pondré a ver las películas para ver si así le agarro un poco de sabor a los juegos, pero lo dudo. O quizá también tú opines lo mismo que yo. Quizás a ti también este juego te causó algún malestar. Quiero saberlo, quiero leer tus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Hemos llegado al final de este video y si este video te pareció entretenido o interesante, compártelo con un amigo, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video si Dios así lo permite.